Muy bien. Entonces, esto es lo que dice la ley de Ohm, ¿no es cierto? Que cuando aquellos materiales que cumplen la relación del voltaje directamente proporcional a la corriente, se le conoce con el nombre de materiales óhmicos. Entonces, miren por acá, aquellos que no cumplen, aquellos que cumplen con esta condición se le conoce como materiales óhmicos. Es decir, ¿dónde? O es decir que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente, ¿verdad? Entonces, aquellos que cumplen esa condición se le conoce con el nombre de materiales óhmicos. Entonces, vamos a ver por aquí, ¿eh? Voy a colocar por acá una cierta relación de conductores por acá. Miren el de acá. Diferencia de potencial y la corriente, ¿no? Tengo un material por acá. Chan, chan. Tengo otro material por acá. Ya está. ¿Cuántos materiales tengo? 3 materiales. Voy a enumerar material número 1, material número 2 y material número 3. La pregunta es, de esos 3 materiales cuyas dependencias gráficas se observan en la figura, ¿cuál de ellos es material óhmico y cuál es material no óhmico? ¿Qué dicen ustedes? Al toque, por favor. Solo el 2 es un material óhmico. ¿Y quién es material no óhmico? ¿Eh? ¿Me pueden decir? Comente, por favor. Comente. Muy bien. Entonces voy a colocar acá solo 2 es material óhmico, ¿verdad? Material óhmico. Y 2 y 3, perdón, 1 y 3. 1 y 1 y 3 son materiales no óhmicos. No óhmicos. ¿Por qué no cumple con la relación, no es cierto? No cumple con esa relación, ¿verdad? Comente, por favor, jóvenes. No cumplen con esa relación. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Chévere. Chévere. Muy bien. Entonces ya hemos visto por qué. A ver, Gerson, tu micro, por favor, hijo. Está activado. Muy bien. Entonces, ya hemos visto por qué le llamamos materiales óhmicos y por qué se le llama materiales no óhmicos, ¿ya? Aquellos que cumplen esa proporción, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se va a calcular la resistencia de un material, no? Buena pregunta, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, ¿eh? Acá, ¿ve? A ver, escúcheme, por favor. ¿Sí? Elber, tu micro. Muy bien. Arrancamos por acá. Resistencia eléctrica. Muy bien. Ya empezamos. Para cualquier tipo de material, ya sea óhmico o no óhmico, mira por acá. Para cualquier tipo de material, que a veces también confundimos, por eso es que no le he puesto la ecuación allá cómo calcular la resistencia, ¿no? Porque cometemos errores a veces, ¿no? Entonces, para cualquier material, sea óhmico o no óhmico,
La resistencia eléctrica, ¿saben cómo se va a calcular? La resistencia eléctrica está dado de frente, ¿ah? ¿Cómo se calcula la resistencia? Como la diferencia de potencial entre la corriente. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Entre la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sea o no sea óhmico. Comenten, por favor. Diga. Entonces, ya sea o no sea óhmico, la resistencia se va a calcular como la diferencia de potencial dividido entre la corriente. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre en ciertos materiales? En materiales óhmicos, conductores. ¿Cómo vamos a determinar por acá la resistencia eléctrica? Acá lo vamos a poner, ¿ya? Sin embargo, en los metales, o conductores, sin embargo, en los metales, escúchame por favor. Sin embargo, en los metales, que son materiales óhmicos o conductores óhmicos, ¿ya? Sin embargo, en los metales que son conductores óhmicos, la resistencia no depende de quién. No depende de la diferencia de potencial. No depende de la diferencia de potencial. Escúchame, por favor. La resistencia no depende de la diferencia de potencial. Ni tampoco depende de la corriente. Eso lo hemos visto, ¿no? Por eso que nos salió una línea recta, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos salió una recta. Cuando a usted le salió una recta, ¿qué decías? Ah, el material es óhmico. ¿Por qué? ¿Por qué es óhmico? Porque la diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente. Pero esta relación es constante, pues, ¿o no? Diga, por favor, ¿la relación es constante o no? Sí, pues la relación es una constante. Esa constante se le conoce con el nombre de resistencia. Y las constantes no dependen de estos valores, pues. No depende, pues, de los valores de él ni de él, porque es una constante. Si tú duplicas esto, esto también se duplica. Y siempre va a salir una relación constante, ¿no? Entonces, por eso que decimos, sin embargo, en los metales, o sea, conductores óhmicos, la resistencia no depende de la diferencia de potencial. No depende de la diferencia de potencial. Entonces, ¿de qué depende? Ah, ¿de qué depende? Vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Acá tengo un conductor, pues. Acá está, el conductor, ¿no? De longitud L, y esto de acá se le llama sección transversal. Sección transversal. ¿De qué depende la resistencia? Ahora te voy a explicar. La resistencia se va a calcular como ρ. Ahí está. ¿Qué cosa es L? La longitud. ¿Qué cosa es A? La sección transversal, el área de la sección transversal. Ah, mira, ve. Entonces, quiere decir que la resistencia depende de la geometría. ¿Por qué? Porque depende de la longitud, depende del área. Oye, y de una constante. Entonces, vamos a colocar por aquí. ¿De qué depende la resistencia? La resistencia depende. La resistencia en estos conductores, en esos materiales óhmicos, la resistencia depende de qué? La resistencia depende de la geometría del conductor. De la geometría del conductor y las propiedades microscópicas. Profesor, microscópicas del conductor. Profesor, no le entiendo. Si acá solamente aparece longitud área, esta es una constante, me dijo. Sí, esta constante que tú ves acá
Se le llama resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica. Ahí está. ¿De qué depende? Depende del tipo de material. Depende de quién. Del tipo de material. Del tipo de material. Mira lo que dice. La resistividad eléctrica depende del tipo de material. ¿Qué más? Y de las propiedades. Microscópicas. De las propiedades microscópicas. O sea, ¿qué mide? Espérate, ¿qué mide? Pues, depende del tipo de material. ¿Y qué mide? Pues, mira acá. Y mide la oposición microscópica. Así mejor, ¿eh? Mide la oposición microscópica al paso ¿de qué? De los portadores de carga, o llamados también electrones de valencia, o conocidos con, claro, ustedes lo saben, electrón de valencia, lo dicen en química, ¿no es cierto? O llamados también electrones de conducción, así también le llaman, o electrones que, dilo, electrones que, comenta por favor, ¿cómo se le llama? Electrones, nadie quiere decir nada, ¿no? Electrones libres. Electrones libres. Muy bien. Ahí está. También lo puedes llamar electrones de conducción o electrones libres, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿la resistencia en los conductores se mantendrá constante? Vamos a averiguar por aquí. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento de temperatura? Resistencia y cambio en la temperatura. Vamos a averiguar por aquí. Resistencia y cambio en la temperatura. Ya está. Si tuviéramos, por ejemplo, un laboratorio acá, todo chévere, bonito, entraríamos al laboratorio y empezamos a medir la resistencia de un conductor, qué chévere sería, ¿no? Usted entraría con su reglita, calibrarías, medirías la sección transversal, mediría la longitud. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, por acá, un pequeño alambrecito de esta parte, usted mide la longitud, que es sencillo, te agarras y empiezas a calibrar y mides por acá la sección transversal y calculas el área, que también es sencillo de calcular. ¿Cómo se calcula el área? Como pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Quién no lo conoce esto? Entonces podemos calcular la longitud, el área, y dependiendo del tipo de material. Si es cobre, el cobre tiene una resistividad. El acero, otro valor de resistividad que te van a dar de dato. La plata, otro valor. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a calentar este material? Si usted le mete al fuego, oye, la temperatura cambia. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tenemos un material y inmediatamente incrementamos la temperatura? Vamos a averiguar por acá. Vamos a averiguar. Chan, chan. Y tenemos por acá el conductor de sección transversal A y longitud L. Muy bien. ¿Qué ocurre si este conductor es calentado? Al calentar el conductor, al calentar el conductor, ¿qué sucede si usted calienta el conductor? La resistencia se modifica. Se modifica. Ahí está. La resistencia se modifica. Generando un aumento de su valor, ¿verdad? De su valor.
¿Y cómo voy a calcular el aumento de resistencia? Se va a calcular como resistencia inicial un alfa, variación de temperatura. Profesor, en dilatación hemos visto esto. ¿Se acuerdan ustedes? Comenten, a ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Qué me dices, Marco? Melanie, George, Jan. ¿Hemos visto en dilatación eso o no? Dime, por favor. Sí hemos visto. ¿Y qué cosa es el alfa? A ver, ¿quién me dice qué cosa es el alfa? ¿Qué es el alfa? ¿Qué dices tú? Coeficiente de dilatación. Ya, pero como acá estamos con resistencia, recibe un nombre especial, ¿ya? Este alfa se le conoce con el nombre de coeficiente térmico de resistividad. Oye, profesor, ¿por qué resistividad? No le entiendo, profe. ¿Por qué no debería decir coeficiente térmico de resistencia? ¿Por qué resistividad? ¿Qué? ¿Esto tiene que depender de la resistividad? No le entiendo. Explíqueme. Muy bien. Ahora vamos a explicar. Pero antes, coeficiente térmico de resistividad, el cual se puede medir en grados Celsius a la -1, ¿ya? O en Kelvin también, si usted desea. Muy bien. Ahora, además, ¿cómo calculo la resistencia final? Comenten. ¿Sí o no? La resistencia final se va a calcular como resistencia inicial más el aumento de resistencia. Comente, dilo, dígalo. Muy bien, excelente. Eso significa que la resistencia final se va a calcular como resistencia. Oye, pero este es roata, qué bonito, ¿no? Roata. Entonces, reemplazo acá, factorizo el R sub 0 y mira lo que me sale. R sub 0 adentro, 1 más, alfa, variación de temperatura. Comente, ¿así te sale? Dilo, menciónalo, grítalo, ya está. Si usted lo llevas a una dependencia gráfica, ¿cómo sería? Si lo llevamos a una dependencia gráfica, chan chan, chan chan, tendríamos más o menos así. Y por acá, plan, plan, lo puedo colocar así, ¿no? Puede empezar desde acá, ¿no? Desde un T sub 0, ¿verdad? Puede empezar desde un T sub 0. O simplemente puedo proyectar, dependiendo, porque si yo pongo variación de temperatura, arrancaría acá, pues. O si le pongo una temperatura acá, y acá pongo resistencia, ¿qué digo? Cuando había una temperatura inicial, había una resistencia inicial, pues. ¿Sí? Ahora, cuando hay una temperatura final, habrá una resistencia final, ¿verdad? ¿Y qué veo acá? Chévere, profe. Esto es la variación de resistencia y esto es la variación de ¿qué? De temperatura, ¿eh? Puedo relacionar así también, ¿no? Comenten, por favor, comenten. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de un material cuando es calentado y cuando otro que no es, cuando un conductor es calentado, lo que observamos es de que hay una variación, como estamos observando, no tapo ahí, no quiero tapar ahí. Entonces, ¿qué ocurre cuando un conductor es calentado? Estamos observando que la resistencia cambia, varía, ¿no es cierto? Pero experimentalmente se ha comprobado, miren, acá viene algo, ¿no? Algo que va a ocurrir, ¿no? Experimentalmente se ha comprobado, ¿ya? Que cuando la resistencia aumenta su temperatura, estas variaciones de la longitud y de la sección transversal son tan pequeños que tienden a ¿cuánto? Tienden a 0, ¿ya? Entonces voy a poner acá. El cambio relativo, el cambio
relativo, ¿de quién? De las dimensiones, debido el cambio relativo de las dimensiones, de los conductores, debido al aumento de temperatura, son casi despreciables. Son casi despreciables. Por lo que, oye, profesor, espérate, no lo entiendo. Usted me dijo que si yo le aumento la temperatura, la resistencia cambia, pues ya lo he visto que cambió, ¿no? Y acá me dice que el cambio de las dimensiones son prácticamente despreciables. O sea, yo entiendo, a mí me han enseñado en dilatación, que si yo tengo una barra, lo dilato, la barra aumenta su longitud, aumenta su área. Entonces, si aumenta la longitud, aumenta el área, eso significa que la resistencia tiene que aumentar, pues. Lógico, tiene que aumentar. Escúchame, hijo. Lo que ocurre es que experimentalmente este cambio y este cambio, están divididos los cambios, son tan pequeños, y peor el cociente, pues. Si este cambio es pequeño y este cambio es pequeño, el cociente va a ser mucho más pequeño, casi imperceptible, ¿no? Por eso que decimos, el cambio relativo de la dimensión de los conductores, debido al aumento de temperatura, son casi despreciables. O sea, ese cociente en el cambio relativo de las dimensiones son casi despreciables. O sea, imperceptibles. Quiere decir que la resistencia no varía, pues, su valor debido al cambio de dimensiones. Oye, profesor, pero está aumentando, pues, debe haber algo, ¿no? Porque si la resistencia aumenta debido a la temperatura, algo le está haciendo cambiar, pues. Es cierto, hay algo que le está haciendo cambiar. Y ese algo que le está afectando acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué decimos? El cambio relativo de las dimensiones de los conductores debido al aumento de temperatura son casi despreciables. ¿Qué significa esto? Que la longitud inicial entre área inicial es aproximadamente igual a la longitud final entre el área final. ¿Me entendió ahí? Comente, por favor. Comente. Muy bien. Entonces, te voy a preguntar acá. Voy a reemplazar aquí. Entonces, ¿qué decimos por acá? Vamos a ver por acá. Voy a reemplazar. Él es rola resistividad inicial, longitud final entre área final. Va a ser igual resistencia inicial. Este era final, ¿no? Final. Resistividad inicial, longitud inicial, área inicial. Ojo que estoy reemplazando. Final, inicial. ¿Qué más sigue? 1 más alfa variación de temperatura. ¿Quién se cancela? Chan, chan, se cancela. ¿Y qué se obtiene? Dilo. Y se obtiene que la resistividad final va a ser igual a la resistividad inicial 1 más alfa variación de temperatura. Y ahí está lo que nosotros estábamos comentando de un inicio, ¿no? ¿Por qué se le llama coeficiente térmico de resistividad? Ajá, coeficiente térmico de resistividad. Entonces quiere decir que la resistencia modifica su valor debido a la temperatura, ¿producto de qué? De la alteración de la resistividad. Quiere decir que la resistividad es el que se modifica con la temperatura. Comenten, por favor, estoy leyendo tu comentario. Dilo. Entonces, ¿qué decimos?
¿Ve? Cociente pequeño. Yanela Ancina nada más me dice. Nadie. Entonces, ¿qué decimos? Que la resistividad cambia significativamente, ¿con quién? Con la temperatura. A ver, todos, por favor, problema número 1. ¿Les parece? Rapidito, ¿ya? Al toque. ¿Qué respondemos en la número 1? A ver, todos, por favor, ¿qué respondemos en la número 1? Comenten. La 1, la A, dice. La 1, la A. ¿Será cierto? La 1, la A. ¿Qué dicen ustedes? La 1, la A. A ver, vamos a ver. La 1, la A. ¿Qué dice? La intensidad de corriente es una cantidad fundamental. Claro, ¿ustedes se acuerdan quiénes eran cantidades fundamentales? Las cantidades fundamentales, ¿quiénes son? La longitud, el metro, ¿qué más? El tiempo. O sea, longitud, tiempo, masa, corriente. La corriente también está, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 7 magnitudes fundamentales? ¿Quiénes eran? Masa, longitud, tiempo. Ahí van 3. Masa, longitud, tiempo. Las otras 4. Intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia y intensidad luminosa. Si se olvidaron, son 7 en total, ¿ya? Ojo que esto debes recordarlo porque eso viene en examen de admisión de la UNI, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué dice la 2? La intensidad de corriente se define como la carga neta que atraviesa una superficie transversal por unidad de tiempo. Verdadero. Eso lo hemos visto también, ¿no? ¿Qué dice la 3? Si en una solución electrolítica, ¿te acuerdas de una solución? Cierta cantidad de positiva se mueve en un sentido y la misma cantidad de negativa se mueve en sentido contrario. Entonces la corriente es 0, falso. ¿Por qué es falso? Profesor, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué es falso? Te voy a explicar. Cuando tú tienes una solución, ahí está la solución, chan, 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 ¿te acuerdas? El cloro, por acá vamos a colocar, el cloro negativo. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el ánodo. Chan, chan, chan. Y el sodio, ¿hacia dónde se mueve? Hacia el cátodo. Chan, 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 chan. Mira, ahí tenemos iones positivos y iones negativos. Una cantidad de carga positiva a la derecha y la misma cantidad de carga negativa a la izquierda. ¿La corriente será 0? No, espérate un ratito. ¿Qué dice? Para encontrar el sentido de la corriente convencional, ¿qué se hace? Por convención, la carga negativa va a ser reemplazado por cargas ¿qué? Comenta. Dilo. Cargas positivas, o sea, este negativo reemplazo por el positivo. Chan, 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 chan. Ahora sí, ¿hacia dónde está el sentido de la corriente? Comente. A la derecha, ¿verdad? A la derecha, en sentido de las cargas positivas, por convención, ¿no? Dime, ¿la carga o la corriente es 0? No. ¿La corriente es 0? Comente. Diga, por favor. La corriente no es 0. Muy bien. Sería falso. Vamos a hablar por acá el problema número 3. Del tercer problema. ¿Qué dice el tercero? ¿Qué habla del tercer problema? Un tubo fluorescente transporta 28 milicoulomb, dice de A hacia B, de A hacia B. Voy a colocar por acá de A hacia B. Por acá está el tubo fluorescente, A, B.
transporta 28 milicoulomb iones negativos. 28 milicoulomb de A hacia B. ¿Qué más? Y 32 milicoulomb de iones positivos de B hacia A. Positivo de B hacia A. 32 milicoulomb. ¿Qué más? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 4 milisegundos. ¿Qué hacemos? Los negativos son reemplazados por positivos. A ver, este negativo reemplácelo por positivo. Espérate, profesor, lo voy a reemplazar. Y chan chan, lo voy a reemplazar. Y si tú lo reemplazas, ¿cómo sería? Tengo negativo. Entonces reemplazo. Chan, chan, chan. El negativo. Reemplazo. ¿Por quiénes? Por positivo. Para la izquierda, contrario. 28 milicoulomb. Profesor, pero acá había un positivo también. Así. ¿Y hacia dónde se movía? 32 milicoulomb. ¿Cuánto vale la carga total? Me piden qué cosa, la corriente. Y la corriente es la carga neta sobre el tiempo. ¿Cuánto es la carga neta? La suma. Él con él se suma 32 más 28 de frente al toque-toque. 60. Tiempo 4. ¿Cuánto vale la corriente, por favor? Dilo. Ah, ya. Jan Jairo. Muy buena pregunta, Jan Jairo. Ahora te voy a explicar. Jan Jairo, escúchame, por favor. Escúchame. Mira, Jan Jairo, algo para que tú más o menos entiendas de dónde sale, ¿ah? Jan Jairo, este es el campo, ¿ya? Allá, para ir a la izquierda, ¿no? Jan Jairo, campo eléctrico. Si acá tengo el negativo es jalado en sentido contrario al campo. ¿Está bien, Jan Jairo? Comenta. Y el positivo es jalado en sentido a favor del campo. ¿Está bien, Jan Jairo? Muy bien. Él tiene una densidad de corriente. La densidad de corriente siempre es paralelo. Le voy a poner densidad de corriente 1. Ya está. Él también tiene una densidad de corriente, que lo voy a llamar densidad de corriente 2. A ver, Jan Jairo, ¿cómo se calcula la densidad de corriente de 1? Grítalo, háblalo, emociónate. Vane, muy bien, Vane. ¿No? ¿Te acuerdas eso? Pero esto sería la carga de 1. Q de 1 lo voy a poner. ¿Y él cómo sería? Es otra velocidad, ¿eh? ¿Cómo sería su densidad de corriente? Vane también. Vane. Así es, ¿no, Jan Jairo? Carga 2. Pero yo quiero la corriente total, pues. ¿Cuánto vale el J total? Como son dos vectores, el J total sería simplemente J1 más J2. Comenta. Dilo, por favor. Chévere. ¿Y cómo se calcula la suma? La suma sería Q1 más Q2. Comenta, por favor. Valor absoluto. En valor absoluto las cargas, por si acaso. Por si acaso. Las cargas en valor absoluto. Estamos hablando del valor nada más, ¿no? Muy bien.
Ahora viene lo siguiente. ¿Te acuerdas tú cómo se calculaba la corriente o el J de un producto escalar? O de frente, ¿la corriente cómo era? A ver, ¿quién me dice cómo era la corriente? No me digan que se me olvidaba. La carga sobre tiempo, muy bien. Pero también era igual a quién. Recuérdenlo. Área por Vane. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y esta es la carga total. Así era, ¿no? Comentan. Bueno, acá nomás, pues, ¿para qué? No voy a dar vueltas en el asunto, ¿ya? Ahí nomás. Ahí nomás. Mejor ahí nomás te explico, ¿ya? Para no estar dándole y haciendo la demostración y vamos a demorar más tiempo. ¿Has dado cuenta de que las cargas se suman? Comenta, por favor. Sí, profesor, buenos días. ¿No? Lo que estamos obteniendo es que la carga total se suma, ¿no? Otra cosa es que ¿cuándo voy a restar las cargas? Esa es otra cosa. Porque la densidad de corriente está en dirección del campo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Sumar simplemente la cantidad de carga de uno y la suma de cantidad de carga de dos, pues, ¿no? Por eso es que, como forma práctica, ¿qué hago? El negativo lo reemplazo por positivo, nada más, en sentido contrario, ¿no? En realidad sería la carga neta, pues. Comenta, por favor, hijo. Disculpe, profesor, las cargas como tienen que ser positivas porque están en valor absoluto, por eso simplemente se suman los valores, ¿no? Sí, por eso que lo sumamos los valores, ¿no? Ya, muchas gracias, profesor, ahora sí he comprendido. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? Nos vamos al problema número 5, ¿ya? ¿Qué dice la 5, por favor? En la 5 me dan algo chévere, ¿ya? Nos dan que la intensidad de corriente. ¿Cómo está dado la intensidad de corriente? ¿Qué me dice, por favor? La intensidad de corriente se calcula como 4 más 2 veces T. Comenten. Comenten, por favor. Ya resolvieron la 5. Chévere. Integre, dice Luis. No, ¿para qué voy a integrar? Pues si todavía no hemos aprendido lo que es integral. Entonces no hay problema. Cuando tú tengas así, tú lo llevas a una gráfica. ¿Y cómo es una gráfica? Tú ya sabes graficar. Corriente, tiempo. Cuando el tiempo es 0, la corriente vale 4. Y de ahí coloco la línea recta, pues. Chan, chan, ya está. Se acabó. Tú sabes que esta es una línea recta. La corriente varía con el tiempo. El exponente es 1, pues. Linealmente con el tiempo, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué me piden? Me piden de tiempo 2 a tiempo 8. Tiempo 2 a tiempo 8. Si yo reemplazo para tiempo 2, 2 por 2, 4, más 4, 8. Y reemplazo cuando el tiempo es 8, 8 por 2, 16, más 4, 20. ¿Qué me da el área? El área simplemente me da la carga. Qué lindo, ¿no? El área me da la carga, ¿ven? ¿Y cómo calculo la carga? La carga igual al área, por si acaso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, un diferencial de tiempo multiplicado por la corriente, tiempo por corriente es carga, pues. Miren por acá. La carga entre el tiempo me da la corriente, ¿no? Si hablamos de un pequeño diferencial de tiempo, pasa a multiplicar la corriente por un pequeño diferencial de tiempo, me da la carga. Y tendría que sumar todo ello, ¿no? Sumo y me da el área total, ¿ven? Ya está. Entonces, la carga igual al área, pues. Oye, ¿cuánto vale la carga? Si es igual al área. Pero la carga es Kn. Kn. ¿Te acuerdas? Esto es igual al área, pero el área ¿cómo se calcula?
trapecio 8 más 20 sobre 2 por la altura. Pero E vale 1,6. ¿Cuánto vale N? A ver. Acá sale 28. 14 por 6. ¿Cuánto es 14 por 6? 42, 84, ¿no? Sobre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale? 52,5, dice, por 10 a la 19. ¿Hay clave? Comenten. Comenten. Divídalo, por favor, ¿cuánto sale? Chévere. Y el número de electrones me sale 52,5 por 10 a la 19, ¿no? Qué bacán. Sigamos. Entonces, tú ya sabes cómo vas a resolver la número 4, que es idéntico. ¿Qué dice la número 6? Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Qué marcaste la 6? Hans marcó la E, dice. ¿La corriente eléctrica solo se da en los metales? No, en los metales solamente. Hemos visto que en los gases se da, ¿no? También se da en las soluciones. ¿Te acuerdas cuando hemos disuelto la sal? Entonces sería falso la 1, ¿no? ¿Qué dice la 2? ¿La corriente es una cantidad vectorial? Ya pues, es un chiste esto, ¿no? No, pues, ¿cómo va a ser una cantidad vectorial? Es una cantidad escalar, ¿no? Ya hemos visto también. La unidad de la corriente, ¿en qué se mide la corriente? Se mide ¿en qué medimos la corriente? En ampere, ¿verdad? En ampere. En el sistema internacional, la corriente se mide en ampere. Por lo tanto, sería falso, ¿no? Muy bien, tú haces la 7. La número 8, ¿qué marcaste en la 8? Ojo que la 7 sale la C, dice. La 7 sale la C. La 8, ¿qué marcaste en la 8? Dilo. ¿Qué marcas en la 8? Ya sabes, ¿ah? Tienes iones positivos, iones negativos. Observa bien, ¿ah? 2, el cobre, 2 iones positivos. O sea, hay que multiplicarle por 2. Y ¿cuál es el otro? Sulfato de cobre. Mejor háganlo ustedes. Ya, resolvemos la número 7. La número 7, ¿ah? ¿Qué tenemos? En una solución de sulfato de cobre. Lo vamos a colocar la solución, ¿ya? Aquí hay una solución, ¿eh? Una solución de sulfato de cobre. ¿Qué ocurre? Al aplicar una diferencia de potencial, inmediatamente los 2 electrones mide el paso de los iones del cobre. Dice 2 por 10 a la 20 iones de cobre. Pero acá dice más 2. O sea, cada ion tiene 2 protones. Cada ion tiene 2 protones, ¿correcto? En exceso, ¿no es cierto? 2 protones. Entonces, acá están los iones de cobre. No te olvides. Iones de cobre. ¿Cuántos iones de cobre hay? Hay en total, ¿cuántos iones? 2 por 10 a la 20 iones. Ya está. Y por acá, ¿cómo se llama SO4? ¿Cómo se le llama? SO4, sulfato. ¿Cuánto es, por favor? Negativo o positivo. ¿Cómo se le llama? A ver, se fue el calendario. ¿Qué es eso? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se le llama esto de acá? El SO4. Ion de sulfato. ¿Seguro, no? Muy bien, pero ¿cuántos iones de sulfato hay? Hay 8. Hay en total
8 por cuánto, por 10 a la 19 iones. ¿Correcto? Comenten, por favor. Ahora sí, carga total. Carga total. ¿Cuánto es la carga total? La carga total sería N total por la carga del electrón, ¿no es cierto? El N total por la carga del electrón. ¿Cuánto es el N total? A ver, aquí me ayuda. Acá tengo 2 protones. Cada ion tiene 2 protones. Si multiplico acá, sería el N del más 2 del cobre de frente, ¿no? Por 2. Sería 2 por 10 a la 20. Más, acá también hay 2. Cada uno tiene 2, pero acá hay toda esta cantidad, ¿no? Por 2. 2 por 8 por 10 a la 19. Por E. A ver, ayúdeme, ¿cuánto sale? Acá sale 4. Por 10 sería 40, por 10 a la 19. Acá sería 16. Por 10 a la 19, 40 más 16. ¿Cuánto es 40 más 16? Hablen, dilo. ¿Cuánto es 40 más 16? 56 por 10 a la 19. Pero la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso es la carga total, ¿no? Comenten, por favor, comenten. Comenten, jóvenes. Muy bien. Yo te voy a preguntar, ¿eh? Jóvenes, ¿cómo se calcula la corriente? La carga total entre el tiempo. Y lo voy a reemplazar, ¿eh? ¿Cuánto vale la carga total? La carga total, ¿cuánto es 56 por 1,6? 89,5, ¿no? ¿Seguro? No, ¿cómo sale 5? Termina en 6. 56 por 1,6, ¿cuánto es, por favor? El tiempo, ¿cuánto tiempo es? 14 milia. 56 por 1,6 sobre 14 mili. Muy bien. ¿Cuánto sale, por favor? Menciona. 604. 604 sale porque él pasa a multiplicar, ¿no? 604. Muy bien. Amper. Ya tengo la corriente que vale 604 amperes, ¿no? Pero a mí me piden la densidad de la corriente. ¿Y cuánto vale el área? Acá dice por cada ¿qué? Esta corriente es por cada ¿qué? Área igual 1 centímetro cuadrado. Pero esto es lo mismo decir 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Que tiene que estar en el sistema internacional. Ahora sí. Ayuya. Oye, ¿estás seguro que ha salido acá 604? Sí, ¿no? Comenten. ¿Están seguros que sale 640? Usted me está diciendo, ¿ah? Conste. Bueno. 6,4 por 10 al cubo, ¿no? A ver. Ah, bueno. Oye, ¿cuánto sale esto, ah? No sean malos, pues. Tienen que saber dividir, ¿no? 6.400. Oye, ¿ya ves? Sale 6,4 por 10 al cubo. ¿Qué pasa? Ahora sí la densidad de corriente, que es I sobre A. Pues. ¿Cuánto sale esto, por favor?
Si él divido con él, me sale 6,4 por 10 a la 7. Ampere por metros al... A ver, usted me está ayudando a dividir, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijeron que era 6,604? ¿Quién me dijo eso, por favor? Y eso que ustedes tienen calculadora. Comenta. Bueno, ahí nos quedamos. De ahí volvemos después del recreo. La 8. ¿Qué sale en la 8? La 1 dice, la corriente es un vector. Falso. 2. La corriente es una cantidad fundamental. Verdadero. Está dentro de las 7 fundamentales. Ah, Hans. Hans, tú fuiste, Hans, ¿eh? 604, Hans. ¿Qué pasó? Hans. ¿Qué pasó, Hans? Ah, luego me corregí. Pues no seas malo, Hans, ¿eh? Yo me he copiado digo, ¿no? O sea, que Hans. Parece que la calculadora le ha fallado a Hans, ¿eh? Bueno. La 2, verdadero. La 3. El valor de la corriente. A ver, ¿qué marcarías en la 3? El valor de la corriente depende del área que atraviesan las cargas y depende de la velocidad. Verdadero. Muy bien, Melanie. Muy bien. Sí, verdadero, dice, ¿no? ¿Qué marcamos como respuesta entonces? La D de dado. Muy bien, Hans. Muy bien. Chévere. Y volvemos después del descanso, ¿ya? Al toque-toque, ¿ya? 10 minutitos.